Dios les bendiga en esta noche. Damos gracias a Dios. Qué lindo es poder estar en su casa. Dice la palabra del Señor que donde haya 2 o 3 reunidos, allí Él está. Así que Él está aquí en esta noche con nosotros. ¿Saben? En esta mañana, en esta tarde vamos a hablar un tema que lleva como título Subamos al monte para una transformación. Y le vamos a hablar de unos montes en la palabra del Señor que tienen mucho que ver con la relación de Dios y su iglesia. Y el texto base que voy a utilizar se encuentra en el Salmo 97, versículo 5, que dice: los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Cada monte en la Escritura habla de un encuentro profundo, un minuto y una condición que vive el cristiano. Los montes bíblicos son bastante significativos porque a través de ellos veremos dónde estamos a encontrarnos con Dios en oración y meditación mediante encuentros a solas con Él durante ese tiempo dedicado al desarrollo de nuestra vida espiritual. Ese tiempo que usted saca para estar en comunión con Dios. Ese tiempo que usted saca para rendirse ante el Señor. Eso es sumamente importante en la vida espiritual del creyente. El primer monte que vamos a hablar en esta noche se llama el monte de la tentación. Y este es el monte de la prueba. En Mateo 4:1 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este monte se encontraba en el desierto de Judea. Este es el monte al que los cristianos preferirían no subir, porque es el monte de la prueba. Jesús fue allí antes de comenzar su servicio ministerial. Allí estaba distante de todos los demás. Estaba ayunando y fue tentado por el diablo. Tenemos que subir espiritualmente hablando a este monte para santificarnos en oración y ayuno. Es aquí donde debemos ir a Dios con ayuno, lloro y lamento. En Joel 2:12 nos dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Al igual que en los tiempos de Joel, el tiempo corre para nosotros, debido a que no sabemos cuándo nuestra vida llegará a su fin. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. No sabemos cuándo estemos en la misma presencia del Señor. Debemos volvernos al Señor ahora, mientras podemos. La tentación vendrá, va a venir, ese momento llegará, pero que al igual que Jesús, enfrentemos la tentación con la palabra del Señor, con sabiduría y confianza, entendiendo que con Él vamos a ganar todas las batallas. Con Él ganaremos todas las batallas. Sin Él las perderemos todas. Vendrá la tentación, vendrá la depresión y deficiencias físicas tales como enfermedades. El diablo no descansa. A Él nos atacará como un ladrón que quiere robarnos el gozo y el deseo de servir a Dios, pero Él está vencido. ¿Sabías tú eso? Él está vencido. Aleluya. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Y si nosotros somos vencedores por Cristo, por ese amor que Él tuvo para nosotros, somos
que vencedores. En Juan 10:10 nos dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido, Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que cuando llegue el momento donde se encuentra en el monte de la tentación, en el monte de la prueba, Jesucristo fortalecerá y librará a quienes confían en Él. Igual que aquellos ángeles que descendieron y le dieron la ayuda que Él necesitaba cuando Él estaba en el desierto. Otro de los montes bien significativo es el monte de los olivos, el Getsemaní. Este es el monte del quebrantamiento. En Lucas 22, del 39 al 44, nos narra la experiencia de Jesús en aquel lugar. Nos dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegaron a aquel lugar les dijo, orad que para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Subamos a Getsemaní. Es aquí donde se entrega la férrea voluntad, la voluntad propia, y se abraza la voluntad de Dios. Muchas veces queremos hacer las cosas como a nosotros nos place y nos olvidamos que las cosas hay que hacerlas de acuerdo a la voluntad de Dios. Nada que hagamos fuera de la voluntad de Dios va a tener un bien para nuestra vida, sino que vamos a fracasar. Por eso es tan importante la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahí sufre la carne, se mortifica. Es en estos momentos de quebrantamiento que sentimos la presencia de nuestro Señor y nos entregamos a Él como si estuviésemos en una agonía. Quebrantamiento no es otra cosa que humillar el corazón en sentido de hacerlo humilde, manso y receptivo a la voluntad de Dios. Es en esta agonía espiritual que conocemos a Dios de una manera sobrenatural. Es el punto de quiebre en la vida del creyente. Podemos haber experimentado el fuego, el llamamiento, el sabor de la conquista, pero necesitamos pasar por Getsemaní. Es el trato de Dios con el hombre y la mujer. Del fruto del olivo se saca un aceite especial, y es lo que Dios quiere lograr con nosotros. Jesús, antes de experimentar su más grande victoria, experimentó su más grande quebranto. En Mateo 26:38 resalta algo bien importante, que donde dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Precisamente en el monte de los olivos está el lugar llamado Getsemaní, que significa prensa de aceite. Allí mismo la vida de Jesús fue exprimida y transpirando gotas de sangre. ¿Cuántas veces tenemos que ir a la prensa de aceite?
Esto depende de nuestra obediencia. En cuán cerca yo estoy del Señor y estoy dispuesta a hacer su voluntad en obediencia a Él. Nuestra condición humana impide muchas veces el fluir de Dios en nuestra vida. Y no es solo hasta que nuestro yo es quebrantado, cuando el aceite del Espíritu Santo es derramado de forma abundante sobre nosotros. Aleluya. Dios va a ungir personas que estén dispuestas realmente a hacer lo que Jesús hizo en Getsemaní. No hay aceite sin olivas machacadas, sin olivas molidas. Hoy tienes que ir al Getsemaní por tu propia voluntad y decirle a Dios: aquí vengo, que se haga tu voluntad en mí. Estoy dispuesto a entregarte todo. Del mayor quebranto del hombre y la mujer se obtienen las mejores virtudes de cada cual. Se obtienen olivas machacadas. Otro monte impresionante es el Gólgota o Monte Calvario. Este es el monte de la renuncia y muerte del yo. Mateo nos lo describe en el capítulo 27, versículo 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Se trataba de una ligera elevación de la tierra con la forma de un cráneo. Fue ahí donde nuestro Señor fue crucificado. Todo aquel que quiere venir a Jesús tiene que pasar por el monte Calvario, renunciar a todo y darle muerte al yo. Este monte es el más equipado, el más olvidado, el más esquivado, perdón. Es el más olvidado, en el cual nadie quiere transitar, pero es el primero. Si no pasamos por él, seguimos tan terrenales y superficiales como antes. No se producen cambios provechosos en nuestra vida espiritual. Es exponerse a la vergüenza, al menosprecio, es identificarse plenamente con Jesús. Bienaventurados los que experimentan este monte. Este es el lugar donde Jesús murió por cada ser humano, donde pagó el costo de nuestras transgresiones, donde se derramó la sangre redentora, la que limpiará y limpia los pecados de todos los que vienen a Él, para llegar al monte de la grandeza. Es importante atravesar el Calvario. Es un camino apretado y pedregoso, cubierto de cardos y espinas. Procuremos no temer a sus pequeñas espinas, que son muy afiladas, ya que Jesús te da la bienvenida para que lo camines. Él ya lo atravesó. Sus pies expuestos han aplastado el borde de las espinas. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Necesitamos ir al Calvario. Necesitamos pararnos allí en aquella cruz. Aleluya. Y ver todo lo que sufrió nuestro Maestro por ti y por mí. Y a veces somos tan indiferentes a las cosas de Dios. Hay unos montes que tenemos que atravesar en nuestro peregrinar aquí en la tierra. Número 1, está el Monte Carmelo, el monte del fuego de Dios. En Primera de Reyes 18 y 19 nos dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel.
Los versículos del mismo capítulo, del 36 al 39, nos dice: cuando llegó la hora de ofrecerle el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, aleluya. Este monte era fructuoso y era muy notable su vegetación. Allí Elías desafió a los sacerdotes de Baal y descendió fuego del cielo. Ahora escucha bien: nadie puede hacer una obra duradera y estable sin el fuego de Dios. El fuego mediante el Espíritu Santo es lo que mueve, es lo que nos mueve. Jesús prometió bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. Apenas se encienda ese fuego, en ti comenzará a fluir una alabanza de lo más profundo de tu corazón. Jeremías experimentó este fuego cuando en el capítulo 20, versículo 9 dice: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es necesario pasar por el monte del fuego divino. Dios hizo al ser humano combustible espiritual. Se enciende enseguida cuando algo de Dios se le acerca. Aleluya. Procuremos estar llenos del fuego de Dios, para que cada vez que pasemos por el lado de alguien, que toquemos a alguien, esa persona sienta las caricias del Espíritu Santo. Hay otro monte interesante en la palabra del Señor, es el monte Horeb, y este es el monte del llamamiento. Leemos en Éxodo 3 del 1 al 4: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Luego de pasar por el monte Calvario y por el Carmelo, necesitamos conocer y experimentar Horeb, el monte del llamamiento. El monte Horeb es otro nombre que le podemos dar al Sinaí. Horeb se puede experimentar mientras estamos en nuestras tareas particulares. A Moisés fue mientras apacentaba las ovejas de su suegro. A nosotros puede ser en la casa, limpiando, en el carro, guiando, en cualquier lugar. Dios puede hacer ese llamado. Horeb tiene dos niveles. El primero, llamado a pertenecer al reino. Para entrar en el reino de los cielos debemos ser pobres de espíritu. Ser pobres en espíritu es cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual. Reconocemos que está arruinada espiritualmente cuando estamos sin Dios.
Ser pobres en espíritu significa un vacío total en el corazón. Es tener sed de Dios y una comprensión profunda de que nuestras obras de piedad no son méritos que nos permitan alcanzar cierta bondad divina. Todo es por obra, para que nadie se gloríe. El segundo nivel está relacionado con algunos de los ministerios que se mencionan en Efesios 4:11, que se descubre y se conoce gradualmente. Dice en Efesios 4:11, nos dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El llamamiento en Horeb lo hace Dios. Lo llamó Dios. No fue el hombre que lo llamó Dios. Y Dios nos está llamando y merece nuestra respuesta. El llamamiento de Dios, aleluya, es individual, no es en conjunto ni en masa. ¿Sabes cuál es el don que Dios ha depositado en ti? ¿Sabes cuál es ese don para el cual Dios te ha llamado y para el cual tú vas a ser útil en la obra del Señor? El Espíritu Santo ha dado a cada cristiano dones especiales para edificar la iglesia. Es crucial hoy, más que nunca, usarlos. Si no sabes cuál es el don que Él te ha dado, pídele a Dios que te lo muestre y úsalos para fortalecer y alentar a la iglesia. Todavía hoy Dios sigue llamando. Dios sigue llamando gente que esté dispuesta a hacer su voluntad y gente que esté dispuesta a trabajar en la obra del Señor. Hay una tarea muy grande que realizar y muchas veces nos recostamos de los líderes de la iglesia. No es momento de recostarnos, es momento de unirnos, de actuar. Y créeme, trabajar por Dios tiene recompensa. Así que ánimo, levántate, aleluya, y escucha el llamado del Señor, aleluya. Todavía estamos a tiempo de que el Señor nos pueda llamar. No esperemos que suene la trompeta, porque cuando suene la trompeta, si tú no estás preparado con Dios, si tu vida no está dando al máximo ante la presencia de Dios, triste va a ser tu caso. Yo no sé, pero yo quiero irme en el arrebatamiento. El monte Hermón es el monte, este es otro monte. El monte Hermón, este es el monte de la conquista. El propósito del libro de Josué es dar la historia de la conquista a la tierra prometida. Pero en Josué 12:1 se menciona a Hermón como lugar de conquista. Y dice en Josué 12:1, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. El monte Hermón tiene relación con el cristiano que comienza a vivir una vida de conquista en su carácter, conquista en su carácter y en sus frutos espirituales. Es el creyente que no importa los obstáculos que va, no le importan los obstáculos que se puedan presentar en su vida, sino que él va de conquista en conquista y nada lo detiene. No hay obstáculo, no hay nada, no hay comentario, no hay situación adversa que lo detenga, porque él sabe cuál es su meta. El monte Hermón es ahí donde Dios quiere llevar a todos sus hijos, al monte de la conquista. No puede haber vida cristiana sin conquista en nuestro diario caminar. El creyente sabe que llegará al Hermón de la conquista, aleluya, porque nuestro Señor venció.
Él nos dio el ejemplo. Nada detuvo a Jesús en su rol aquí en la tierra. Nadie lo detenía. Él pasaba por el lado de la gente y allá estaban los escribas, los fariseos, los saduceos y toda esa gente que se quiso levantar en contra del ministerio de nuestro Señor. A él no le interesaba nada de eso. Sabía cuál era el propósito por qué él había venido. Él sabía que él había venido para conquistar vidas, para salvar a la humanidad. Así que a él no le importaba nada de eso. Nada lo detuvo. Aleluya. Y nada nos debe detener a alcanzar la victoria que ya es nuestra. Solamente tenemos que lucharla. Tenemos que lucharla. El Señor venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros somos más que vencedores. Y nada nos puede detener, aleluya, en nuestra lucha espiritual. Otro monte interesante es el monte de Sión, el monte del gran rey. El Salmo 2, versículo 6 nos dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Al monte de Sión David lo escogió, lo amó y planificó la construcción del santuario, el templo en Jerusalén. El monte de Sión representa nuestro corazón, donde Dios quiere reinar, donde Dios quiere residir, donde Dios quiere vivir, expresarse solamente si le permitimos que Él ocupe nuestro corazón. ¿En qué monte estamos? ¿En qué monte tú estás en esta noche? ¿O cuál necesitamos? Son preguntas que solamente usted las puede contestar. Todavía Dios quiere tener una relación con el hombre y la mujer, pero esto es una decisión muy personal. Aleluya. Todavía Él tiene sus brazos extendidos para bendecir tu vida. Aleluya. Para hacer morada en tu corazón. Dios se reveló a través de los montes y cada uno tenía un significado muy particular. Pero hoy, en el 2020, Él te llama y te dice: hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Debemos apreciar esa presencia de Dios que hace que los montes se derritan. De igual manera, aleluya, Él quiere irrumpir en nuestras vidas y derretir todo lo que impide nuestra relación estable con Dios. Démosle esa oportunidad a nuestro Rey. Él quiere bendecir nuestra vida. Él quiere que nosotros podamos entender que ese sacrificio hermoso en la cruz del Calvario fue por cada uno de nosotros, y que en medio de nuestro peregrinar aquí en la tierra tenemos una tarea que cumplir, tenemos una tarea que hacer, porque así Él lo estableció. A unos profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, aleluya. Así que no puede haber celos ministeriales, porque aquí hay para todo el mundo. Amén. Así que en esta noche mi deseo ha sido llevarte por todos esos montes que habla la palabra del Señor y que tienen un significado muy espiritual para nuestra vida. Así que en esta noche que el Señor les bendiga de manera especial.